Comenzaremos, por favor, ¿ya? Les he dicho que vamos a hablar hoy día de la comida o de la mesa, ¿ya? Si tenían tarea, olvídense, no importa, estoy en modo que me importa. Mentira. Pero vamos a hablar, o continuar hablando, no sé, como ustedes quieran, ¿ya? Les he dicho que divagar es un problema, que no nos permite ver nuestro diseño ni tampoco nuestro propósito, y siempre hemos dicho que al Señor le gusta mucho el tema de comer, ¿verdad? Y hay un protocolo de la casa que está en la ley de la casa, que seguramente en algún momento, cuando termine de explicar todo, podríamos verlo después ya organizado, cuando hablamos de que la ley de la casa tiene la disciplina, que es la organización, la puntualidad y la limpieza. Tiene que ver siempre con comida, ¿no? Cuando tú vas a comer, se supone que tienes una hora establecida para comer, ¿no? Tenemos cierto protocolo, cada uno físico en su casa, ¿estamos? Y como creo que es importante no dejar a un lado qué es comer a Cristo, ¿no? Ya habíamos entendido en algún momento que era la Santa Cena en realidad, y sin confundirnos ni ser católicos, para que no llegara a ser liturgia de lo que es el vino y el pan. Quisiera que podamos anotar que debemos que entender que si comemos, no murmuramos, ¿ya? El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y después del portentoso abrir del Mar Rojo, llegar a la tierra, al desierto, hacen el altar, alaban por haber sido rescatados, pero después, como no comen, no tenían comida y no tenían bebida, empiezan a murmurar. En realidad y básicamente el pueblo de Israel murmura porque no tenía comida. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿de qué comida estamos hablando? Y eso me gustaría que anotemos, eso que de repente no hemos entendido muy bien, o no sé si alguno tiene alguna explicación a cuando el Señor en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no? O sea, sería mejor un compaso a nuestros angustiadores que cosa mesa, ¿no? Pero dice que adereza mesa, ¿no? Prepara una mesa, ¿sí? En presencia de nuestros angustiadores, pero la prepara delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, ¿no? O sea, es bien interesante eso, porque yo no sé si quisiera que un angustiador mío esté en mi mesa, ¿no? Hasta comeríamos mal, ¿verdad? Porque no estaríamos tranquilos. ¿Alguna vez has estado en un almuerzo donde no querías estar? ¿Sí? Y después de haber comido la vinagrera o lo que sea, bien, ¿no es cierto? Pero hay algo que es para mí fundamental ahora que tenemos otro entendimiento. Es en 1 Corintios 10, hemos leído respecto a la amonestación. Les he pedido a todos ustedes que por favor busquen qué es amonestar. Les he dicho que amonestar es hacernos recuerdo de algo, ¿no? Hacernos a recordar de las cosas que deberíamos recordar y que deberían ser importantes en nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios 10. Y en 1 Corintios 10, yo he leído bastante el domingo. Les he hablado de 5 pecados, ¿se acuerdan? De la idolatría, de la murmuración, de la fornicación. Y quiero que pasemos al 13, donde dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Nosotros tenemos claro desde hace tiempo que el Señor permite pruebas en nuestra vida, ¿sí? Con salida. Lo que no teníamos claro es que la salida es no ser eliminado, ¿no? Entonces teníamos que aprobar,
¿sí? Ahora ya tenemos algo más en este versículo. Pero dice, y lo une al 14, y ustedes saben que la Biblia no fue escrita con versículos, se puso versículos para ser mejor entendida, eran cartas nada más, ¿no? Que no tenían ningún tipo de separación, pero para que teológicamente se entienda, las separaron. Entonces dice, después de explicar que las pruebas que tenemos son humanas y que las podemos pasar, dice que por lo tanto, dice, ¿no? O sea, como podemos pasar esa prueba, ser aprobados en esa prueba, pasar con 100, dice, por lo tanto, amados míos, dice, que al pasar de la prueba huyamos de la idolatría, dice. Entonces ya hemos explicado varias veces que nuestro corazón puede hacer ídolos dentro, no necesitamos un ídolo de San Cristóbal ni San nada para darnos cuenta que ese ídolo en nuestro corazón, como dice Ezequiel, puede ser un tropiezo para nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, el Pablo une la prueba y la salida, esa prueba que nos pasa con la idolatría. Dice, por tanto, cuando pases la prueba, ¿qué tienes que hacer? Automáticamente, y es algo que nunca hemos hablado, dice que hay que huir de la idolatría. Entonces, cuando pasamos la prueba, nosotros lo que hacemos es, ¿no? Descansamos porque hemos pasado la prueba, ¿no? Cuando hemos ido a dar examen, ¿sí? Aunque no sepamos cuál es el puntaje, ya hemos pasado la prueba, ¿no? Ya. Listo. Como que empezamos a descansar, ¿estamos? Pero aquí hay un acto de movimiento que dice, básicamente, Pablo, corre por tu vida de la idolatría. O sea, después de que tú pasas la prueba y piensas que has aprobado, porque alguna vez has salido de un examen sabiendo, seguro 100 sobre 100, ¿sí? Otra vez has salido y dices, no, medio que he respondido de las 10, 5, entonces medio 50, ¿no? Después te enteras que ni las 5, ¿no? Pero no importa, ¿ok? Dice que en el momento en que pases la prueba, porque el Señor dice que te va a dar la salida para que tú puedas soportar, o sea que te va a dar, se te va a decir, aquí tienes que estudiar y vas a salir. Y hemos quedado en que eso es entrenarnos para hacer las cosas, ¿estamos? Pero aquí dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y continúa y dice, como a sensatos os hablo. O sea, como que acuerdos, ¿no? Estoy hablando a personas que son inteligentes. Dice, no, gente que me va a escuchar, que va a ser prudente. Una persona sensata es una persona que no va a ir corriendo a hacer alguna tontería. ¿Estamos? O alguna estupidez. ¿Sí? Entonces, no pierdas el hilo de esto. Dice, pasamos la prueba, la aprobamos. ¿Estamos? ¿Sí? No solo la soportamos, sino que la aprobamos y después tenemos que huir de la idolatría. Ahorita les voy a explicar de qué idolatría. Y luego dice Pablo, estoy hablando a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. Ahora, termina de decir eso y une con la comida. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando de Cristo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, pasas la prueba, estás aprobado, te da una orden de que corras por tu vida de la idolatría, y dice, yo te estoy hablando a ti porque creo que eres sensato. ¿Qué quiere decir? Como a sensatos les hablo. Está creyendo Pablo que tú has pasado la prueba, ¿sí? No has sido eliminado, sino que has pasado la prueba, y hemos dicho que eliminado es volver al principio. Has pasado la prueba, has corrido por tu vida de la idolatría, ya les explico ahorita qué es idolatría, y dice, entonces ahora eres sensato. ¿Entiendes? Madurez, hemos dicho que es el aprender a amar. ¿No ven? ¿Sí? Y madurez también quiere decir que has pasado la prueba y porque amas no vas a volver al mismo lugar, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Y acto seguido, el Pablo dice, bueno, ¿saben qué? Hay un solo pan el que tenemos que comer. Eso es lo que hacemos, vamos a comer un solo pan. Dice en el 17, siendo uno solo el pan, nosotros, en el 18,
mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Está hablando en el Pentateuco, ellos comían y preparaban un altar y sacrificaban el cordero, ¿estamos? Y dice, ¿qué digo pues? Está explicando, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Hace una pregunta, a ver, voy a volver a preguntar. Dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. ¿Qué está haciendo? Está uniendo el 14 con la comida, la idolatría con comer. ¿Sí? Dice que hay un ídolo ahí. Ahora sigo y dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican los gentiles, ¿sí? Aquellos que no creen en Cristo. Dice que lo que hacen, lo sacrifican aquí a los demonios. ¿Estamos? ¿Sí? Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. ¿Estamos? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Sí? Y termino con esta parte. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. ¿Amén? Ahí acabo. ¿Estamos? Ustedes pueden volverlo a leer, ¿ya? Pero quiero que me sigan en lo siguiente. Cuando Él dice, pasamos la prueba, y luego de pasar la prueba, vamos a huir de la idolatría, ¿a qué se está refiriendo? A lo que les decía yo. Cuando tú terminas alguna cosa que te ha causado estrés, yo no sé cómo eres, ¿ya? Pero la mayoría de las personas, si has terminado algo muy estresante, de repente necesitas agua, de repente necesitas chocolate, necesitas algo que comer o algo que tomar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Es así o no? ¿Sí, no ves? ¿Sí? ¿O estás feliz? ¿Qué hacemos? Helado, chocolate, todo, ¿no? Bueno, depende, te gusta el salado salteño con Coca-Cola. ¿Sí? Vamos a relacionar nuestro estado de ánimo, ¿ya? ¿Con qué? Con la comida. ¿Estamos? Entonces, básicamente, ¿con qué? Con la mesa. ¿Y por qué une Pablo esto? Dice, tú vas a salir de esta prueba. Dios permite que esta prueba en tu vida, tú no vas a ser eliminado porque tienes la salida, o sea, vas a tener una respuesta para salir. ¿Estamos? Tienes las respuestas detrás de tu examen. Tú vas a salir, pero tienes que correr por tu vida de la idolatría. Ahora, si yo hago este círculo, lo cierro, ¿qué voy a decir? ¿Dónde nos sentamos? Primero, porque cuando estamos en una mesa, normalmente, a no ser que estemos allá, nos servimos paraditos, ¿no? Pero normalmente nos sentamos para comer. Alguna vez de repente te ha tocado, a mí también, comer parado, ¿no? Porque hay que correr por nuestra vida para alguna cosa, ¿no? Pero normalmente nosotros nos sentamos para comer, ¿sí? Nos sentamos para tomar algo de agua, lo que sea, ¿sí? Y compartimos, ¿cierto? Ahora Pablo dice, terminas la prueba y corres de la idolatría. Entonces yo quiero ponerte en un contexto. Hay pruebas, hay una prueba que todavía tú no has pasado, ¿ya? Yo no sé cuál es. ¿Estamos? Pero me gustaría que para que me entiendas, identifiques. Y si no identifiques, me dices para que yo dé un ejemplo. Pero tienes una prueba que todavía no has pasado, ¿ok? ¿Ya? La prueba puede ser tu carácter, tu temperamento, tu rebeldía, tu soberbia, tu vengue, no sé, lo que quieras, ¿ya? Cualquier prueba. A ver, ¿todos pueden identificar una prueba que todavía no han pasado? ¿Sí? A ver, levanten la manito todos. ¿Sí? ¿Identifican una prueba? ¿Todos? ¿O alguien no? Cualquier prueba que no hayan podido pasar, aunque sea un examen de verdad. Ya, cualquier prueba que no hayan podido pasar, o sea, siempre lo mismo, ¿no? Es dar
¿Qué le pasa al pueblo de Israel? No dio bien en el examen, ¿no? Pero le costó 40 años y entonces su generación murió. ¿Estamos? Y muy pocos de la otra generación cruzaron, porque los demás dicen que murieron, ¿no ven? ¿Ya? Entonces hay pruebas que nosotros no hemos podido pasar y quiero que para que me entiendas identifiques esa prueba. Ahora, ¿por qué no hemos podido pasar? Si Pablo dice que juntamente con esa prueba el Señor dio la salida. Si es que no hemos visto, es que en el Espíritu no he visto yo cuál es la salida, ¿no? Como todo lo vemos amorfo, entonces nos cuesta, ¿estamos? ¿Ya? Pero esa prueba que tú no has podido pasar tiene una salida, ¿estamos? ¿Sí? Ya. Ahora, si tiene una salida y Pablo dice, huye de la idolatría, o sea, sales y huyes de la idolatría, ¿estamos? Si no has pasado la prueba, ¿qué hay en tu vida? Hay idolatría. Hay un tropiezo en tu corazón. ¿Me entiendes? ¿Sí? Hay algo que nosotros no podemos renunciar. ¿Estás conmigo? ¿Ya? Entonces, ¿qué somos? Recurrentes en lo mismo. Caemos en lo mismo. A ver, voy a decir algo. De repente tu boca es florida, ¿ya? Entonces esa es una prueba. Y el Señor te dice, no digas palabras inicuas, aquí está la vaina, ¿no? Yo tengo la recordándome todo el día, ¿no? No digas palabras inicuas, no puedes decir estúpido, ya les he explicado que viene de su forma, más o menos si me permite. Pero es una prueba de repente si yo empiezo a hacer mi chorrellana, ¿ya? Entonces vos todas las mañanas te peleas con el taxista, le dices que le pegue, tú, ¿y estamos? Ya no, ya ese reto mismo te arrepientes todo y lo que sea. Y tendrías que llenarte de alguna cosa porque de tu boca está saliendo una cuaca, ¿no ves? ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería el ídolo de aquella persona que no puede dejar de decir palabras inicuas? Es bien simple. ¿Cuál sería? ¿De qué estaría lleno su corazón? La palabra dice que hablamos de la abundancia de nuestro corazón. ¿De qué estaría lleno su corazón? Necesitamos hablar de las palabras. No, pero a ver, ¿de qué estaría? Sumemos al ídolo. ¿Cuál sería el ídolo? ¿El qué? ¿El atrevimiento? ¿Ya? ¿Qué? Pleito. ¿Ya? Iras. ¿Ya? Contienda. ¿Pero eso sería un ídolo? Sí, son. Entonces, no, la flojera es un ídolo. Hay gente que no pasa pruebas por flojera. La desorganización es un ídolo. Hay gente que no sale de la prueba porque es desorganizado. Y esos son los ídolos. Por eso el Pablo dice, oye, has superado la prueba, corre, porque vas a volver a la costumbre. Y luego te vas a sentar, ¿dónde? Dice, en la mesa de los demonios. Yo ya no hablo palabras iniguas. Voy a comer y a los 2 minutos otra vez vuelves a comer. ¿Me entiendes? ¿Y qué está diciendo aquí el Pablo? Dice, oye, ¿tú crees? Te viene diciendo, lo vas a volver celoso al Señor. ¿No? Eso dice. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y no está hablando de la Santa Cena, está hablando de lo que tú después empiezas a comer. De la abundancia de nuestro corazón, hermano, hablamos, actuamos, hacemos. Dale, mi amor. Entonces sería el pecado un ídolo de todo esto que hemos Claro, claro. Porque el ídolo, en Ezequiel está, en Ezequiel 12, si no me equivoco, dice que ese ídolo es tropiezo para mi corazón. Porque, amado, es como Pablo dice, o sea, el mal que no quiero hacer, hago. No quiero, hago. ¿Y vuelves a dónde vuelves? Al principio. ¿Y cuál es el principio? Es hacer vano a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Dice, Señor, perdóname, nunca más voy a volver a decir palabras de ¿no? Y otra vez volvemos. ¿Por qué volvemos otra vez? Porque ese pecado ya se ha vuelto un papel en nosotros. Ya es una torre. Ya está. Es todo que perseveramos en
vas a repetir? No vas a repetir porque tú sabes que has pasado bien, ¿entiendes? Pero ¿por qué repetimos? Porque ese ídolo todavía está en nuestro corazón, ya no lo acostumbras. ¿Ya? ¿Estamos acostumbrados a pecar? Sí, acostumbradísimos, ¿entienden? Entonces, sí es una costumbre para nosotros. A ver, ¿cuántos así católicos fehacientes como yo? ¿Algunos de ustedes? Cuando se han convertido, no sé si les ha salido de repente de por sí, pasaban por la... Claro, y dicen, ay no, perdón señor, no. Es costumbre. Es costumbre, ¿o no? ¿Sí? Costumbre. Pues vas a la misa porque se ha muerto tu compañero de trabajo y dicen, Padre sin pecado concebido, Virgen María, ¿no? Y los están, ¿qué es? Costumbre. Se te ha hecho tan costumbre que es normal, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué dice Pablo, huye de la idolatría? Corre por tu vida. ¿De qué idolatría? Ay, que si yo no tengo ningún santo en mi casa. No tienes en tu casa, los tienes aquí. Entonces, cuando ya has pasado la prueba, lo que Pablo está diciendo, tienes que identificar qué fue aquello que te hizo tropezar para estar en esa prueba y volver a repetir, y volver a repetir, y volver a repetir, y en la repetición pareciera que estuviera el gusto. Y dice, aquí el Pablo dice, no, el Señor no va a permitir que tú comas la mesa del Señor y la mesa del diablo. ¿Por qué lo relaciona? Es crudo, ¿no? O sea, para mí es crudo, sé que me digan, oye, te vas a sentar con demonios. Y el Señor está diciendo en el Salmo 23 que Él va a realizar mesa en presencia de tus angustiadores. Si los que te angustian, ya comen conmigo, ¿o no? Porque eso es lo que dice el Salmo 23. Él está conmigo. ¿Cómo te queda el ojo, querido? ¿Me entiendes? Porque ¿qué es la mesa sino satisfacción? ¿Qué es la mesa sino gusto? A no ser que seas un bebé que obligue la papilla de zapallo, ¿no? Pero normalmente si tú ya eres maduro, ya eres grande y puedes comprarte algo, tú vas a comprar lo que te gusta, ¿no ves? ¿Sí? También lo que no te gusta, pero que te haga bien. ¿Sí? ¿O no? No vamos a comer verduritas, vamos a comer algo, sí, pero vamos a mezclar todo porque queremos comer algo que nos gusta. Pablo dice, tienes que huir de la idolatría. O sea, el momento que tú vences la prueba, tienes que correr por tu vida. Porque ¿dónde tienes que descansar? En la mesa. Y cuidado cuando estés en la mesa, comas la mesa de los demonios. ¿Qué es eso? Es fácil lo que les digo, de que no podemos determinar que estamos solamente soportando una prueba, sino que tenemos que pasarla. Ahora, ¿por qué volvemos a la prueba? A la misma prueba. Porque tenemos en nuestro corazón un ídolo. Lo que dice Leila es verdad. Cualquier idolatría es pecado. ¿Sí? Cualquier idolatría es pecado. Primera Crónicas, si no estoy mal, y yo las he leído, creo que ya esto, en Primera Crónicas 29:14, y si no es primera, es segunda, ¿ya? Espero no haber anotado. Está bien. Dice Primera Crónicas 29:14, dice, está hablando David y dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? El 11 dice, hay una canción bien linda, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra tuyas son, oh Jehová, tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, las glorias proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tus manos está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Estamos? Entonces ahí, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecerte voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Hemos trabajado en una cultura de deuda. ¿Ya? Y esa cultura de deuda es como, yo hago esto, entonces él me va a dar esto. ¿No? Es una transacción diabólica.
¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué hacemos eso? La maratónica nace así, por una transacción, ¿no ves? Tú me das sanidad, yo te doy plata. Tú me das sanidad, me voy a volver serie. Tú me das esto y voy a hacer lo otro, ¿o no? ¿Cuántos han hecho eso? Esa es una transacción diabólica. ¿Qué pasa? No pasamos la prueba. ¿Por qué? Hermanos, hay milagros y hay milagros extraordinarios. Hay sanidades y hay sanidades extraordinarias. Y nadie va a negar que Jesús vino a la tierra y sanó. Jesús vino a la tierra e hizo milagros. ¿Estamos? Pero si ustedes entienden que Él tenía un propósito, su propósito no tenía nada que ver con sanar ni hacer milagros. No, sí, no. Por eso Él decidió, dice la palabra, a quién sanar y a quién hacer milagros. ¿O no? Sí. En cambio, si hubiera sido su propósito sanar y hubiera venido a la tierra expresamente a sanar, Él no podría haber escogido a quién sanar. Tendría que haber sanado. ¿Estamos? Ya. Ahora, el propósito se cumple ¿cuándo? En Cristo. Cuando muere en la cruz. Por eso no dice, después de cada milagrito o de cada sanidad, dice, consumado es. ¡No! Cuando toma el vinagre porque tiene sed, ¿qué dice? Consumado es. Porque cuando es consumado, cuando entiendes que tienes propósito, y como aquí ninguno tiene su propósito claro, entonces ¿qué logra hacer? Equivocarse de mesa. ¿Me sigues? Se equivoca de mesa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si la prueba fuera una enfermedad en tu vida, ¿sí? ¿Ya? Tú le dices, Señor, saname, por favor. Y entras en esa cultura de deuda, ¿no? Saname, de verdad, te voy a dar mi vida, ¿no? O saname, mi hijo, por favor, en serio, te voy a servir, ¿o no? ¿Sí? Como si fuera de ti, es servirle. Si aquí dice que todo, incluyendo tú y yo, es de Él. Y nuestra cultura de deuda, que es la que nos ha generado pastores, apóstoles y todo el mundo, nos ha dicho, no, pero es que tú le puedes decir esto al Señor, y hasta yo he dicho, le podemos mover el brazo. ¿No? ¿Sí? Es una cultura de deuda, de transacción. Entonces, si está enfermo, esa es la prueba. ¿Ya? Mi hijo está enfermo, la prueba es esa, y le digo, Señor, por favor, que se sane mi hijo, y cuando se sane mi hijo, te prometo que te voy a dar los $1,000, porque ya no voy a gastar los 1,000, porque ya no va a haber necesidad de gastar los 1,000. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Sí? Pasa la prueba, yo le doy los 1,000, porque he hecho una transacción con el Señor tan buena yo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Y termina la prueba, porque había la salida, y la salida para mí, ¿cuál fue? ¿La sanidad o la transacción? La transacción, ¿no? Entonces, como que el Señor me ha hecho caso, ¿no? Vengo, dejo los $1,000 al Señor para su obra bendita, y pasan 10 días y mi hijo empeora. ¿Sí? ¿Qué hago? Le echo la culpa. ¿Quién está aquí? ¿Qué ídolo está aquí? ¿De dónde no he escapado? Porque yo no he superado la prueba. Lo que yo he hecho ha sido una transacción. ¿Lo ves? Tú me das, yo te doy, yo soy capaz de darte, ¿entiendes? ¿Me captas? ¿Sí? Ya. ¿Qué? Hago esa transacción, mi hijo se pone mal otra vez. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el ídolo que está en mi corazón? Porque lo primero que voy a hacer, ¿ya? No voy a poder ir al pastor y decirle los $1,000, porque de repente voy y le digo, y el pastor me dice que es que ya me los he gastado. ¿Va? Ok. Y en la obra se los ha gastado, y me dice, porque él ignoraba de su transacción. ¿Ok? Tú no vas a poder ir, ¿qué vas a ir a hacer? Vas a ir a decir, pero yo te he dado $1,000, Señor, yo creía, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué ídolo está en tu corazón? ¿Qué? No. ¿Qué ídolo está en tu corazón? No. Tienen que relacionar. Eso nos ayuda a mirar por qué tenemos esta cultura. Entonces, el ídolo que está en nuestro corazón, cuando yo estoy haciendo una transacción, no he superado la prueba, ¿entiendes? No la he superado. Y vuelvo y reniego contra Dios.
Y hoy hacer esta transacción me ha hecho igual que Dios. Ya, entonces, ¿quién está en mi corazón? Yo. Tú no me has dado, ahora yo. ¿Entiendes? Después pasa el tiempo, ¿no ves? Se sana mi hijo. ¿Estamos? ¿Ya? Me he enojado con Dios, voy a la iglesia igual. Se sana mi hijo y hace transacción, ¿no? Porque se tenía que sanar, ¿ok? Su enfermedad no era de muerte, parecía de muerte, pero no era de muerte. Se tenía que sanar y se sana, ¿no ves? Pero yo he sido creada por Dios y para Dios, porque aquí dice en Crónicas que yo soy para Él, ¿estamos? Entonces ese mi ser espiritual que está por ahí en algún lado, dice, alabaré, y digo, aleluya, el Señor ha sanado a mi hijo. ¿Sí? ¿Quién sigue siendo yo? No, me sigue, ¿no? El Señor ha sanado, pero he venido a darle gloria yo. ¿No? Nosotros no necesitamos darle gloria, como dicen, gloria, gloria. ¿Por qué no necesitamos darle gloria? Porque de Él es la gloria. Pero estamos en esa cultura, en esa transacción, ¿me entiendes? Y por eso Pablo dice, pasas la prueba y corres. O sea, tienes que reconocer de qué ídolo tienes que escapar. ¿No? Hay otros que, es que a mí me han hecho, no me han, ¿verdad? Y otros, nunca más vas a obedecer. No entiendo cómo, en qué modelito hagas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo, que es un problema, ¿no? ¿Qué hacen? Es una transacción. Y el Señor dice que no comparte su gloria con nadie. Y David lo entiende. En los últimos días de su muerte, antes de morir, dice, oye, ¿yo qué te voy a hacer si todo es tuyo? ¿Cómo te puedo ofrecer voluntariamente una ofrenda que de todas maneras es tuya? O sea, ahorita todo lo que tienes no es tuyo. Ay, no, es mío, yo me he casado, me he hecho mis hijitos. No, porque la palabra dice claramente, todo es mío. Todo es mío, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice? Prueba superada, huye de la idolatría y evita comer con los demonios. Porque ese ídolo, ¿sí? Disfrazado de lo que te dé la gana, hermano, es un demonio. Entonces la cloaca que sale de tu corazón, si estamos en la prueba de no decir palabras inicuas, es falta ¿de qué? ¿O es participación de qué? De comer todo el tiempo con los demonios. ¿Sí? Ahora, ¿qué demonios tienes? Caminamos. Soberbia, y no importa quién es. Ahora dice el Señor, oye, yo soy celoso. Y no voy a compartir mi gloria con nadie. Y Pablo termina diciendo, oye, todo es lícito, pero no todo me conviene. ¿Estamos? De repente llegas a un buen puerto porque ahora es listo hacer tal cosa, sí está bien, pero no todo conviene. ¿Estamos? Ahora dice algo que es para mí extraordinario y tú me puedes decir, ¿y entonces cómo huyo de la idolatría? ¿Cómo vamos a huir de la idolatría? Corriendo, escapando por nuestra vida. Tú vas a reconocer fácilmente cuál es el demonio que tienes, con el que caminas, comes, porque esta mujer, o yo, que he transado con $1,000, no es verdad, pero si yo he transado con $1,000 en la salud de mi hijo, yo camino conmigo, ¿no? ¿Sí? Mi demonio está pues conmigo, como con el demonio, ¿o no? ¿Tú crees que el Señor se va a sentar en mi mesa? No se va a sentar en mi mesa. Porque simple y sencillamente yo he decidido creer que tengo la atribución de darle algo que es de Él. ¿Eso qué se llama también? Robo, hermano. O sea, si vos crees que algo te pertenece y lo das, yo de lo que te doy. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. ¿No? Entonces, cuando en Corinto, aquí acaba el Pablo diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, y termina, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo huyo de la idolatría? Aquí hay una orden. Dice, no busques tu bien, sino del otro. ¿Sí? Macedonia, ¿cómo creen que pasó la prueba de la gran pobreza y de la gran tribulación que estaban pasando?
Ya les he dicho cómo, acuérdense, la palabrita se llama generosidad. No. El gozo, ¿cómo huyeron de la idolatría? ¿Cuál hubiera sido su idolatría? Dios, eres un desgraciado, estamos nosotros en desgracia y no haces nada, no tenemos ni para comer, ¿no ves? ¿Sí? ¿Cómo huyen ellos de la prueba de gran tribulación que estaban pasando en ellos y en su necesidad física? Porque eso es, ¿no es cierto? Macedonia estaba pobre, estaba en una gran pobreza, ¿sí? Y en una gran tristeza, dice, era una gran tribulación, ¿estamos? Y pasan la prueba, ¿o no? Y pasan la prueba para decir, aunque estamos en gran tribulación, estamos en profundo gozo, y aunque estamos en profunda pobreza, dice que hemos dado con abundante generosidad. ¿Sí? Esta palabra, generosidad, es escrito que dice, ¿cómo vas a huir de ese ídolo que no te permite salir de la prueba con 100 sobre 100? Y lo que haces es transacción. ¿No? Tienes un problema legal, no quieres entrar a la cárcel y pasas 10 pesos por debajo, 100.000, lo que sea, ¿entiendes? Eso de acaso es que Dios te ha salvado. Después dice, mucho el Señor me ha salvado. Si no te salvó de nada. Tú has agarrado plata y ya has hecho algo, ¿o no? Eso es así, ¿me sigues? ¿Por qué? Porque tomamos la vida y las decisiones como si nosotros tuviéramos la autoridad de tomar decisiones sobre nosotros, ¿o no? Sí. Entonces cuando el Pablo dice, sales de la prueba, corre por tu vida, porque la idolatría con los demonios te van a hacer sentar para comer la comida que el diablo ha preparado para ti. ¿Cuál es la comida que el diablo ha preparado para ti? ¿Cuál? ¿Sabes, rico hermano? Igualito que la comida. Por eso Pablo hace una comparación entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Es igualito. ¿Me entiendes? Es igualito. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si tú sales de la prueba, ¿ya? ¿Estamos? Salgo de la prueba. Yo no sé cuál prueba, sea la de las palabras inicuas o sea de la sanidad. Si yo salgo de la prueba de ambos, tengo que huir de un ídolo, ¿estamos? O de varios, si es que es así, lo que fuera. ¿Sí? Como la palabra generosidad, que es dar a Dios o dar al otro de lo que no es tuyo, pero que estás administrando tú. ¿No? ¿Sí? Si la prueba más grande es perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño, ¿no? ¿El perdón de quién es? Mío. Es de Dios. ¿Quién lo administra? Tú lo administras. ¿Estamos? El gozo de quién es? De Dios. ¿Quién lo administra? No puedes administrar como te da la gana. No he tenido tiempo de hacer. O sea, no es tu tiempo. Es de Dios. ¿Quién lo administra? Entonces ustedes pierden el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, hay una prueba X que vos podrías resolverla en un 2x3. ¿Ya? Y lo resuelves en 4, 5, 6, 7, 8, 10 meses. O a tu manera. ¿Qué estarías haciendo? Tomando algo que no es tuyo, como si fuera tuyo, ¿sí? Porque ¿qué es ¿quién los fascinó? ¿Quién les hizo perder el tiempo? ¿Quién los drogó para que no hagan lo que tengan que hacer? ¿No? Tiene que ser alguien que les haya dado de comer algo, ¿o no? ¿Sí? Tiene que ser alguien que les diga, oh, así es mejor. Oh, sí, así es mejor. Esta mañana yo hablaba con una hermana y me dice, ¿me conoces a tal persona? Y les voy a decir el nombre por si acaso se los toquen en algún momento. Se llama Isaac Arevalo. Es un mesiánico, ¿ya? Que habla, ustedes le escuchan hablar y tiene una boca hermosa. Encanta con su boca. ¿Lo has escuchado? ¿Bien? Habla, es espectacular. Al que le guste saber del pueblo judío, hable con ellos, ¿no? Pero sí. Encanta lo que habla. ¿Estamos? ¿Ya? Pero es un estafador. Vive de eso. Pero no porque quiere dar la verdad, sino porque quiere vivir de eso. Entonces, primero te decía que tenía 5 aviones y después resulta que no tiene ni para el dentista. ¿Estamos? ¿Ya? Pero cuando habla,
y tú no eres el que dice la palabra, juzga ahora, hermano, porque yo creo que tú has pasado una prueba y eres sensato porque has dejado la idolatría, te puedes dejar embaucar. ¿Entiendes? ¿Sí? Porque no te va a decir, anda, léete, yo te lo voy a hacer. Yo empezaste, el cordero te lo hago ya, pues cocina como los dioses, el hermano, ¿ya? Cuasi hermano, no sé, ahora ya lo han dicho para el profeta, el pobre, ya, pobrecito, ¿estamos? Ya, pero habla lindo, que tú lo escuchas, y si no tuvieras en ese rincón ese ser espiritual que te va a decir, esto está mal, ¿ya? Estás ahí adentro, pero embolsillado, y por eso se han embolsillado hartos, y están ahí con el menorá y toda la vaina, y nadie está diciendo que no hay que bendecir al pueblo judío, ¿estamos? ¿Sí? ¿Pero qué tiene él? Una transacción. Y ha agarrado dos cosas. Él encanta con su boca y con lo que hace, porque la comida es deliciosa, ¿entienden? Bien lindo, bien rico cocina. Entonces, el Señor te dice, te voy a advertir de lo que tienes que hacer cuando pases la prueba, y viene gente que te va a embaucar. ¿Cómo pasas una prueba? Si no empiezas a discernir, si estás comiendo de la mesa, o sea, del pan de Cristo, porque dice aquí, Pablo dice, uno es el pan. ¿Ven? Te está diciendo, no hay otro. O sea, no hay el pesar, no hay el cordero, no hay ya. Es Cristo. ¿Estamos? Uno. Entonces el diablo dice, sí, uno. Yo también te voy a dar comida. Porque si tú ves todo 1 Corintios 10, cuando comienza con la amonestación, cuando te empieza a exhortar aquí a toda la amonestación, y aquí dice el título, es contra la idolatría. Todo, absolutamente todo. Todo. ¿Por qué? Porque es la piedra de tropiezo más grande dentro de nuestro corazón. Más grande. Terminamos volviendo otra vez al principio, ¿sí? Y perdemos. Perdemos tiempo que no es nuestro, perdemos plata que no es nuestra, perdemos fuerzas que no son nuestras, porque todo viene de Él. Si se nos revelara 1 Crónicas 29:14, nuestra vida sería diferente. Vos decís qué cosas haces con tus hijos, por ejemplo. ¿O no? ¿Verdad? Tú decides. O que crecen como plantitas, o vos les haces. No pasa por el Señor, ¿me entiendes? ¿Me decís? ¿Por qué? Porque dice que seamos hallados fieles administradores, no dice dueños, no, fieles administradores de lo que nos da. Si nos da tiempo, si nos da plata, si nos da familia, si nos da trabajo, lo que fuera que nos dé, deberíamos de, es que no he tenido tiempo. Yo me quedo asombrada de verdad cuando vemos que creemos que nosotros somos dueños de todo. Actuamos como dueños, hasta de nuestras pruebas somos dueños. Y la palabra dice que nada es tuyo. Nada es tuyo. Nada, absolutamente nada es tuyo. Entonces, ¿qué hace que nosotros tropecemos y realmente volvamos al principio? Volvamos al principio, es un ídolo que se mantiene en nuestro corazón. Dice, corred de ahí. Porque ya, si pecamos redundantemente sobre lo mismo, ¿qué puedes pensar? O sea, si siempre haces la misma vaina, ¿qué pensarías? Es como los tres chanchitos que gritan, ¿no? El mentirosito que dice, se va a caer, y nunca se cae, ¿no? ¿Sí? Entonces vos ves a una persona que está yendo hacia allá y la ves yendo hacia allá después de ¿qué ha hecho? Una transacción, hermano. ¿De qué? De rebeldía. Bueno. Entonces, ¿qué hay en su corazón? ¿Pero por qué? Porque es dueño de su vida. Entonces, puedes decir qué cosas. Ya, a ver, está bien que decides qué ropa te vas a poner, qué cosas vas a comer, está bien. Pero la ropa también es del Señor, la comida también es del Señor, el tiempo es del Señor, todo es del Señor. Todo. Todo. Ahora, cuando tú, de tu abundancia del corazón, habla, ¿no ves? De la abundancia de tu corazón, de la abundancia de tu estómago también, ¿no ves? De lo que comes, ¿cierto? Si estás comiendo todo el tiempo la palabra de Dios, si estás todo el tiempo buscando al Señor, si estás orando todo el tiempo, si hay intimidad con el Señor, ¿qué va a salir de ti? Eso
te parece, el momento que tú crees, lo que sea, ¿qué transacción estás haciendo con el Señor? Yo voy a hacer cuando a mí me da la gana. No cuando tú quieres. El Señor tiene que entender que trabajo, hago, la prueba que me ha pasado. Todo es nuestro. Por ejemplo, hasta nuestra enfermedad es nuestra. Es mi enfermedad. A mí me fascina cuando están enfermos todos aquí, porque ejercen. ¿No es? Ahora, yo entiendo, tu cuerpo no te puede dar, yo no estoy juzgando nada, pero ejercen. Y discúlpenme, ejercen tanto que hasta baja pide, ejercen. ¿Ya? ¿Estamos? Cuando les dicen tienen que ir a subir, bajar, entrar, salir, ejercen. ¿No ven? Porque ustedes son fieles dueños de lo que ustedes creen. Y la palabra claramente dice, y Pablo lo separa y dice, tú eres solamente administrador y debes ser hallado fiel administrador. ¿No ven? Administrador de tu ropa, de tu casa, de tu plata, de tu cartera, de tu billetera, fiel administrador. Y todo va a terminar siendo, ¿dónde se hacen las más grandes transacciones del mundo? Frente a una mesa, hermano. Te sientas ahí y hablas. ¿No? Un escritorio, mesa, no importa, pero ahí defines lo que vas a hacer o no. ¿Sí? Normalmente una decisión trascendental no la tomas a no ser que estés en el Señor, en la cama. Echadas, sí, claro, y mañana voy a comprar un auto. ¿Sí? No, te sientas, ves, calculas el costo, etc. ¿No? Ahora, cuando tú tomas decisiones equivocadas, ¿no? Te das cuenta que te has equivocado. ¿Ya? ¿Sí? Y piensas que has pasado la prueba, pero has tomado una decisión equivocada. ¿Estamos? Y es una decisión tan equivocada que no puedes retroceder. ¿No? Entonces hacemos un acto profético, lo que sea, para que se arregle el asunto, ¿no? O oramos para que el Señor se tenga piedad de nosotros, ¿sí, verdad? Pero ya se ha inflamado la rueda de la creación porque ya has tomado la decisión equivocada. ¿Sí? En eso hemos perdido tiempo, hemos perdido plata, hemos perdido lo que fuera. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, puedes decir, es que he perdido mi tiempo, he perdido mi plata, ¿no? Y le añades un poquito de daño y Dios no me ha advertido ni siquiera en sueño y vos no me has dicho, ¿no? ¿Así? Porque tenemos siempre la mentalidad de que nosotros somos dueños de nuestras cosas. Y ustedes actúan así como dueños, ¿no? Que yo soy dueño de mi vida, no sé. Ahora, claro, cuando salimos de una prueba y salimos campantes de la prueba y parece que nos va bien, ¿qué decimos? Que nosotros hemos salido de la prueba. Y sí, he orado, hermano, no sabes tú cuánto he orado, pero yo he salido de la prueba. ¿Y por qué volvemos a la misma vaina en diferente dimensión? Porque no hemos huido del ídolo que nos mantiene ahí. ¿Ya? Ahora, un ídolo nos mantiene en una mesa. ¿Dónde se hacen los más grandes sacrificios? En la mesa. ¿Qué es lo que el Señor quería con el sacrificio de Isaac? ¿Qué quería? ¿Qué quería con el sacrificio de Isaac? ¿No ven? Pensamos que es la fe, que tenga que... Pero ¿qué quería Dios realmente con el sacrificio de Isaac? ¿Perdón? Podría ser, pero ¿qué quería hacer? Enseñarle a dejar, a soltar. Hermano, era lo único que iba a hacer. Porque cuando su hijo le dice, oye papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Qué le dice Abraham con su boca? Dios proveerá, ¿no ves? Él no sabía qué iba a pasar, pero él tenía una orden. Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo y sacrifícalo. No le dijo eso. ¿Y qué le enseñó a hacer? Obedecer, sí, obedecer. ¿Estamos? Yo puedo obedecer siendo dueño de mi vida, ¿o no? Sí. Puedo. Pero es diferente obedecer sin ser dueño de mi vida. Y eso nos ha traído muchos problemas, muchísimos hasta el día de hoy. Que se disfrazan en que es que he acabado haciendo bien.
Sí, pero has ido a fregarlo allá y después has acabado bien. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cuando pensamos que hemos pasado la prueba a nuestra manera, todo se trata de ¿qué? De nosotros. ¿Ya? Y cuando yo les he hablado de identidad, valor y pertenencia, la pertenencia no es la pertenencia a mí y todos me pertenecen, sino mi pertenencia, ¿no? Porque yo he venido de Él y a Él voy a volver. Y lo que tengo es de Él. O sea, yo no puedo decidir qué voy a hacer con mis hijos. Yo tengo que orar para preguntarle al Señor, el Señor qué ha decidido hacer con mis hijos y yo administrar lo que Él ha decidido. ¿Estamos? Ahora, cuando yo tengo la vida y a mí me pertenecen mis decisiones, cuando yo voy a hacer los sacrificios, no suelto. ¿Qué hago? Abraham jamás le dijo a Dios, oye Señor, haremos una transacción. No mates. O sea, negociemos. ¿Entiendes? No. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham en su vida aprendió a qué? A soltar. ¿Por qué él era solamente administrador de Dios? ¿Por qué no le pasa eso a Job? ¿Por qué Job tiene que perder todo para darse cuenta que tenía que? Porque él, aunque por ahí hayan pecado, ¿era qué? Que él no había administrado bien a sus hijos. Porque yo sé cuando mi hijo Daniel peca, cuando Daniel peca y dice, Señor, por si acaso, yo sé, porque los conozco, ¿entienden? ¿Sí? Ahora yo no puedo hacer una transacción, porque ¿qué hacía Job? ¿Una transacción? Un altarcito. Entonces ahí no les tocas, y el Señor viene y dice, ahora te voy a romper esto, te voy a romper esto, te voy a romper, te voy a quitar esto, y es andar, ese truco, andar, sacar. ¿O no? ¿Qué era eso en el altar? Sino comida, sino una mesa donde estaba haciendo, en vez de recibir el único pan que Dios dice que nos da, que es Cristo, era una transacción. ¿Me sigues? ¿Sí? Eso es lo más peligroso. Ahora, ¿por qué fue esa transacción? Porque él era hombre justo y recto, dice, delante de Dios, ¿amén? ¿Sí? Pero era dueño de su vida. Dueño. No era administrador, era dueño. Por eso no pasa eso con Abraham. A Abraham no le quita nada. ¿Qué le quita? ¿Qué le quita? No le quita. Ni cuando a su amiguito Lot, a su primito Lot se lo trae, cuando el Señor dice, no vas a traer a nadie, va a ser tu parentela, nadie. Vos dejas toda tu parentela y te vienes con solito así, ¿no? Y él ha tenido su buena idea. ¿Por qué ha tenido buena idea? Porque Abraham, cuando salió de Caldea, él sabía que era dueño. ¿Por qué? Porque en Caldea la astrología funcionaba y te decía, esta es tu vida, así va a ser tu vida, así haces tu vida, porque es tuya. Y cuando Dios lo manda a llamar y cruza de Ur hacia el otro lado, él entiende que nada era de él. Porque el Señor le pone y le dice, mira, ves, todo lo de va a ser tuyo, le dice. Pero es de mi mano. Y él entiende que el tuyo significa vas a administrar. Por eso cuando va, dice, ¿qué tiene que aprender? Lo último que tiene que aprender el Abraham, cuando entrega a Isaac algo que ha salido de él. ¿No? Porque ha salido de él, ¿cierto? Pero no era de él. Pero ha salido de él. Pero no era de él. Y él suelta. Porque de verdad tú puedes ser dueño de tu vida y obedecer al Señor. Los israelitas son dueños de su vida, obedecen al Señor Jehová, Dios de los ejércitos, que está cerrado en 5 libros de la Torá. ¿No es? ¿Sí? Y por esa obediencia reciben bendición, ¿o no? Reciben bendición, ¿sí? Reciben, son bendecidos y hasta nosotros nos ponemos para bendecirlos con paz, ¿sí? Pero ellos no han velado sus ojos porque son dueños de su tiempo, de su vida, de todo. Entonces, cuando nosotros somos dueños de nuestra vida, tenemos una pequeña idolatría en nuestro corazón que nos hace, como dice Ezequiel, tropezar. Nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra plata, nuestro papá, nuestra mamá, depende de quién eres.
Tienes un ídolo en tu corazón. Y yo te puedo identificar según la prueba que tienes. Pero la labor es tuya porque tú eres el administrador que debe pasar de administrador a administrador fiel de las cosas que Dios te ha dado y reconocer que nada es tuyo, ni te pertenece. Entonces, si no es tuyo, tú no puedes decidir qué hacer con eso. ¿O puedes? No puedes. Tú decides qué vas a hacer con tu tiempo, qué vas a hacer con... Por eso les digo, cuando nos pasa algo grave, es mi tristeza, mi enfermedad, mi necesidad, y tiene una pertenencia de esas bien apasionadas, y no lo dejan, porque ustedes deciden estar en esa condición. No es que yo he decidido que no, sí decides. ¿Por qué vuelves a la misma vaina? Porque hay un ídolo en tu corazón que puede ser la autocompasión. ¿No? Hay gente que se enferma de cualquier cosa porque espera que su marido, su hijo, su esposo, lo que sea, le diga, ¿qué es? Y siempre se enferma, no sé, de lo que sea, pero se enferma. ¿Por qué? ¿Por qué si no es de Dios? Hermano, la enfermedad no viene de que si comes el pan de este lado no hay el pan de ese lado. Pero es que sigo con eso. ¿Y por qué repites eso? ¿Te has puesto a pensar por qué? Es que no sé, es la oración mal hecha. No hay ninguna oración mal hecha. No existe, ya hay que librarse de eso. No es que no sé porque la palabra decía y yo no decía. No importa si la palabra decía o no decía. Uno se comunica con Dios y le habla conforme a lo que tiene en su corazón. ¿Me sigues? ¿Qué es peligroso? Que pasemos el lindero de que nosotros estamos comiendo un rato en la mesa del Señor y otro en la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque la mesa del Señor, cuando yo te digo mesa del Señor, ¿qué cosa es? El vino y el pan, hermana, no. Dice, solo es Cristo nuestro pan. Que si te has alimentado de Él, no puede haber cloaca en tu corazón. Si te has alimentado de Él, tú vas a saber que el puente para correr y huir después de pasar la prueba, para que eso no se te vuelva un relajo, que es la generosidad. Si tú vas a hacer eso por el otro, es lo que Cristo hizo cuando dijo consumado es. Él murió por nosotros y cumplió ¿qué cosa? Su propósito. ¿Por qué no vemos nuestro propósito? Porque tenemos ídolos en nuestro corazón. Ya tienes el diseño, pero tú has decidido, ya les he dicho, a la usanza latinoamericana, que si tu casa es de 4 pisos, vos la vuelves hotel, no importa, no se va a llamar hotel, se va a llamar posada. Pero tú no has nacido con esa arquitectura ni para eso. Pero tú le pones, ¿por qué le pones tú el oficio o el servicio a tu diseño? Porque tú eres dueño del diseño. En cambio, si el Señor fuera dueño del diseño, dirías, óyeme aquí, estoy aquí, ¿qué cosita hay que hacer? Entonces, no, es que yo he intentado, ¿no? Es que no se trata de intentar, se trata de hacer, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor dice, yo voy a aderezar la mesa en presencia de tus angustias, ahora sí una palabra más que quiero darles. Tengo tiempo, denme un ratito. Salmo 78, 19. Dice, está hablando del desierto, cuando están en el desierto los pueblos del pueblo de Israel, dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿No les parece burlesco? O sea, ¿va a hacer algo? O sea, el que abrió el mar rojo un ratito antes, le van a decir, ¿y él podrá? ¿Me sigues? ¿Sí? Vos has llegado hasta allá y podrá, a ver, pónganse a pensar eso. ¿Cuál era el propósito de Noé? Hacer el arca. Ese era su propósito. ¿Cuántos años ha gastado para hacerlo? 125 años, ¿no? ¿Sí? Ya, ok. Hace el arca. A ver. A los 10 años hace el arca. Viene la gente, ¿no? A los 20 seguía haciendo el arca.
hacía el arca. A los 40 hacía el arca, ¿sí o no? ¿Sí? Y no se cumplía su propósito, pero estaba haciendo el arca. Ese era su propósito. ¿Sí? ¿Se han burlado de él? Te aseguro que sí. ¿Se han muerto la gente? Sí. Le dije, papá, va a llover, un diluvio, no sé qué es eso, pero yo voy a hacer el arca. Y él hacía el arca. ¿Cuánto ha tomado? 120 años hacer el arca. Pero él no ha desistido. ¿Por qué no ha desistido? Porque él no era dueño de su vida, estaba administrando su vida y decía, Señor, esta es mi vida, y si mi vida tiene que ser hacer el arca, aunque yo no vea una gota de lluvia, yo hago el arca. ¿A quién iba a salvar? ¿Qué le unía y le hacía salir? ¿Podía haber desistido? Sí. ¿Pasó la prueba, hermanos? Claro, a ver, claro que el Señor le dijo, así es la vaina. 50 cosas, ya tiene que ser ingeniero, arquitecto, en un minuto, el borrachín del o no. Sí. Cumplió su propósito, ya después se emborrachó, pero cumplió su propósito. Durante 120 años creyendo que iba a haber un diluvio y que tenía que salvar a alguien, ¿o no? Vos pasas la prueba para salvarte vos y luego te embarras y como eres vos nomás la embarrada o el embarrado, no importa, ¿no ves? Tú no eres el dueño de tu vida porque tú afectas al otro. Y aquí está diciendo Pablo claramente eso. Ahora, ¿qué somos nosotros? Atrevidos, pues, como este pueblo de Israel. ¿Para poner mesa en el desierto? ¿Sí? Y el Señor te callara ya. Todos los días retiraba el maná. ¿O no? Pero era un atrevimiento. Díganme si no es un atrevimiento decir eso. ¿Sí? O no hay que separarse, seguro, vea, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Anda, búscate quien te haga. Ha tenido la fuerza de seguir adelante 120 años. ¿Por qué? Porque él sabía que había nacido para hacer eso. Claro. Nosotros nos negamos a vivir bien, sabes que mi propósito es, no es. Voy al Salmo 128:3. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Hay buenas noticias. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El Señor, para el Señor la mesa, amado, es muy importante. Comer es muy importante. Para vos también, ¿no? Si no comemos, morimos. ¿No? Un gustito. Para seguir trabajando necesitamos comer. A veces tenemos mucho trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Comer. Tomar algo caliente si hace frío para seguir bregando, ¿o no? Y aquí el Señor está diciendo, yo te voy a poner a tus hijos como olivos en tu mesa. El Señor, así como nosotros somos atrevidos, el Señor también te dice y pone las cosas ahí. ¿Para qué? Sigo ya. Isaías 28:8. En Isaías 28, el Señor está hablando de la rebeldía de Israel y le dice, ¿por qué tendría que decir si su pecado termina en vómito? Dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Cuándo pasa eso, hermano? Cuando te empachas, ¿no ves? ¿Sí? Cuando te empachas ¿de qué? Básicamente de ti mismo. Cuando nos llenamos de nosotros mismos, cruzamos el lindero ese que dice, hagamos todo por el otro. Y perdemos de vista eso, porque es mi sueño, mi esperanza, mi deseo, lo que yo quiera, lo que a mí me parece, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo eso es insensatez, eso es necedad, eso es mantener idolatría en nuestro corazón. Bueno, tú decís a qué hora vas a viajar, a qué hora no vas a viajar, a qué hora vas a entrar, a qué hora vas a salir, a qué hora vas a llegar, ¿o no? Todos hacemos eso y no está bien. No está bien, ¿por qué? Voy a ir a Malaquías 1:7. Dice, ¿en qué ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Ahora escuchen eso, dice, ¿en qué pensáis
que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué hay en la mesa de Jehová? El pan, Cristo, la copa, Cristo. ¿Y qué pensamos? Que es despreciable, que no es suficiente. ¿Me entienden? Sí, hermano, voy a orar por mi enfermedad, pero voy al médico. Ahora, es un ejemplo, ¿ya? Pero cuando yo estoy agarrada de un lado y del otro, ¿qué estoy haciendo? Sí, Señor, está bien, lo que tú dices está bien, pero yo lo voy a hacer como yo quiero. A mí me parece bien. Por eso es que cuando yo les escucho decir, voy a ir para allá, y después les veo yendo para allá, ustedes son dueños de eso. ¿No ven? Entonces, ¿qué parece que dijera? Es lo que dice la palabra Isaías 28. Hay vómito en su mesa. ¿O no? Dice, como el perro que vuelve a su vómito. ¿No ven? ¿O no? Y por último, cuando en Mateo el Señor entra al templo, ¿y qué es lo que bota? Tira a la mesa. ¿Por qué? Porque dice que han prostituido la mesa. ¿Con qué? Con los demonios, hermanos. Y metes todo lo que te da la gana. ¿Cuál es la iglesia? ¿Vos o no? ¿Qué metes aquí adentro? Eso. De lo que comemos es de lo que hablamos. De lo que comemos es de lo que actuamos. ¿Sí? Ahora, de lo que comemos también vamos a mostrar lo que administramos o lo que nos pertenece a nosotros. Porque hay tanta, para mí, preocupación de que no hay fruto. Y hay dicho, es desgastante vivir así. Definitivamente yo no sé cómo viven así. Me trauma. ¿Ya? Eso es grave. Y además decidir que qué fruto es el que tenemos que retirar y qué cosas no tenemos que tener, es porque tú eres dueño de tu vida. Y cuando se te dice, anda por allá, y apareces yendo por allá, para llegar allá, ¿de qué mesa has comido? De la que tú quieres. No importa los factores, no se altera el producto. O sea, si yo sé que 3 más 2 es 5 y 2 más 3 es 5, ¿estamos? Pero para Dios, ya les he dicho, no es la misma matemáticas. 5 panes, 2 peces, son 5,000 alimentados. O sea, para el Señor sí alterarías algo, aunque llegues al mismo resultado. Porque hay consecuencias de nuestros actos. ¿Entiendes? No, pero he llegado donde tenía que llegar. He llegado a la meta. ¿Uno puede pasar una prueba haciendo chanchullo? Sí. ¿Eso es llegar a la meta? ¿Sí? No, es que sí, se mejor era así. Habíamos quedado así. Hasta ayer he quedado con una persona. Vamos a ir por allá. Sí, vamos a ir por allá. Y esta mañana me llama y me dice, bueno, quería comunicarte, más bien que me ha llamado y me ha comunicado. Quería comunicarte que ya no voy a ir para allá, me estoy yendo por allá. Ya. Entonces, ese es el vivo, el claro ejemplo de yo soy dueño de mi vida y hago lo que me da la gana. ¿Me entienden? Porque cuando ustedes quedan conmigo para ir por allá, mínimamente crean que yo oro, que yo busco al Señor, que yo creo en lo que estoy haciendo y que tengo fruto. Entonces, ahora, sí, a mí me parece una gran sinceridad que me digan eso. O sea, más allá de cualquier cosa, me ha gustado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me ha gustado? La sinceridad. ¿Estamos? ¿Qué me ha dado pena? Que no ha pasado la prueba, que hay un ídolo en su corazón y que va a hacer lo que le da la gana. ¿Me entienden? ¿Por qué? Es que yo ya no puedo más. Y es la típica de todos. Un día no podemos más, entonces volvamos al ídolo. Volvamos a la mesa. Volvamos al vómito. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? Tira la mesa. ¿Por qué? Porque no reconocen el pan que está en la mesa. Yo me atrevería a pedirles que pongan un pan en la mesa y crean que ese pan es Cristo, no como un acto profético, sino como algo para recordarme de que yo debo comer solamente de la mesa del Señor. Ahora, ¿cuándo paso la prueba? Cuando decido, hermano, y decido, no en un acto profético profundo de mi corazón para decir hoy día, Señor, tú serás el pan y la mesa y yo comeré, listo, y a partir de hoy día paso de dueño a administrador. No, cualquier cosa de esas, ¿qué pasa? Se ejercita. Tú eres dueño de tu vida, hermano.
Mientras seas dueño de tu vida, vas a decidir como dueño. ¿Alguna vez has vivido en alquiler? ¿Sí? ¿O vives en alquiler? Cuando tú vives en alquiler, hermano, o en anticrético, tú no eres dueño de ese lugar. Tratas ese lugar con mucho cuidado, porque sabes que la dueña será la mugre o el dueño, lo que sea. ¿Por qué? Porque no es tuyo. ¿Me entiendes? O sabes que si lo vas a expropiar, cuando lo devuelvas, tienes que volverlo a dejar como estaba. ¿Ya? Y eso genera ¿qué cosa? Gasto. Entonces, ¿qué es mejor? Tratar bien la casa para que cuando termine el contrato, ¿qué pase? Entregues la casa. Vos no puedes cambiar el diseño porque te da la gana. El dueño te puede mandar a la mismísima porra. O te va a decir, ok, cámbiale lo que le dé la gana, pero cuando me devuelve como yo le daba. ¿O no? ¿Sí? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Estamos? Pero vas a pagar las consecuencias de eso. Entonces, ¿por qué no pasamos de la prueba y volvemos al mismo y volvemos al comienzo? Hay alguien en tu corazón que te manda bien bonito y te dice, rebeldota, hacías, rebelde, hacías. Y hacemos. ¿Qué se llama nuestro mayor yo? Nuestro ídolo más grande. Yo hago lo que me da la gana. ¿Listo? Punto. Firmado yo. ¿Es verdad? Yo he dicho, yo he decidido. Porque tú no sabes lo que yo. ¿No? Es eso típico. A mí me dicen, es que vos no sabes lo que vos no sabes lo que a Noé le pasó durante 120 años. No tienes idea. ¿O tienes? No tienes idea. ¿Qué nos acordamos de Noé? ¿Los 120 años que ha trabajado o el día en que su desnudez fue encontrada? Ese día con seguridad. Ese. ¿Entiendes? Pero él cumplió su propósito. ¿Por qué? Pasó las pruebas. Y díganme que no es prueba y que quite todos los ídolos de su ego, de todo. ¿Por qué? Entonces va a llegar, y que va a llegar. ¿Y para qué se para el diluvio? ¿Y para qué? Para que dos pajarillitas de cada uno se suban. ¿Entiendes? Es que está loco. Todo lo que te puedas imaginar ha tenido que vencer para mantenerse y hacer lo que Dios le había dicho. ¿Ven? Pero ¿cuál es la diferencia? Él sabía su propósito. ¿Y por qué no sabemos nuestro propósito? Porque básicamente vivimos soportando la vida y tomando decisiones equivocadas sobre la vida que soportamos. Porque los problemas van a venir aún tengas propósito, hermano. Tengas propósito en la vida, vas a tener problemas. El Señor nos dio varios problemas, dice que muchos lo dejaron. Tuvo que ver cómo era la reacción de Pedro, cómo el Judas lo ha negado, tuvo muchos problemas Jesús, pero nada que lo quitara de su propósito. Y su propósito no era sanar, no era alimentar, no era resucitar, ese no era su propósito. Lo incluía, pero no era su propósito. Por eso es que él decidía a quién sanar. Su propósito era morir por ti y por mí. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿por qué antes de cumplir su propósito levanta la mesa y te dice, oye, tienes que comer solo de mi mesa? Y cumple el propósito, ¿entiendes? Y Pablo dice en Corintios, oye, corre por tu vida, sales de la prueba, tienes que huir de la idolatría. Cuando uno tiene propósito, lo que hace, su propósito va a servir a otro, ¿o no? ¿Sí? Ahora, lo único que deberías tener en tu vida es propósito. Y que te pertenezca. El propósito. ¿Por qué? Porque lo demás es de Él. El domingo voy a hablar del propósito. Y les voy a dar, no veo la pregunta ahorita es, ¿y cómo voy a saber mi propósito? Yo ya sé cómo van a saber su propósito, porque ese ha sido mi afán para que veamos todo. Ahora, sí, está bien, amén, pero busquen su propósito. Yo les voy a decir el cómo. Hay dos palabras que a mí me han fascinado y que el Señor me ha hecho ver todo. Y tiene que ver mucho de esto de Primera Crónicas. Dios no debe a nadie nada. No te debe nada. No hagas transacciones con Él. No lo hagas. No lo hagas.
hagas, Él no te debe nada. Nada. Te no diga, oh, si yo te he dado el diezmo, Señor, mío es. Pero si te he dado mi tiempo, también es mío. Esa es nuestra más grande equivocación. Te he dado mis hijos. No, son míos. Yo te he dado tus hijos. ¿Entiendes? Cuando entendamos eso, vamos a tener temor y temblor a lo que hagamos. Amén. Nos pondremos de pie. Señor, yo sé que faltan cosas que decir sobre la mesa. Solo te pido, Padre, que puedas enseñar a tus hijos todo aquello que les haga falta a cada uno, Señor, para comer del único pan que tú nos has dado autorización para comer, el pan que es tu Hijo, Señor. Yo sé que no conoces más que eso. Te pido, Padre de los buenos, Padre de los malos, Padre de todos, dueño de todo, Señor, que reveles a tu Hijo en cada uno aquí, para que podamos, Señor, huir de toda idolatría y entender que solamente debemos comer de la mesa que tú preparas, y que Cristo, tu Hijo, Señor, en la tierra como Jesús, preparó a los discípulos antes de su muerte, antes de cumplir su propósito. Señor, que decidamos ser como Macedonia, Padre, gozosos en la tribulación y generosos en la necesidad. Padre, tú tienes todo el diseño de cada uno en el cielo y tú lo has bajado a la tierra para cada uno. Que todos lo vean, que sea claro, Señor, para que después de que un velo más sea quitado, Señor, su propósito se pueda hacer en la vida. Para que todo lo que les adorne a mujeres y a hombres de esta casa, Señor, y de quienes busquen al Hijo varón que tiene que ser como el remanente que salga a la luz, Señor, vean que las cosas que les adornan, Señor, no son su propósito. Señor, son los sueños, las metas, Señor, los objetivos que hay que cumplir, pero que no definen nuestro propósito. Ayúdanos a todos, Señor, a mirarlo así. Y te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.